Continuamos en Lliure Directe, continuamos en Radio Clara y como decíamos, hoy cambiamos el horario habitual de los espacios del Lliure Directe a Radio Clara porque queremos conectar con una rueda de prensa para denunciar la aplicación de la ley Mordaza a 11 trabajadores durante la celebración de una huelga general en el sector de transporte. Pero antes de ello, queremos hablar con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmover, para no perdernos el habitual espacio de cine que realizamos aquí en Lliure Directe en Radio Clara y que nos cuente qué hay de nuevo y de bueno en la cartelera esta semana. Juan, buen día. Muy buenas. Buen día, te veo fresquito ahí en Pues la... lo bueno que hay es que cada día estoy en un sitio del mundo, no sé ni en cuál, pero oye, me estoy viendo ahí el fondo y qué maravilla poder estar aquí desde las montañas conectando con Radio Clara para hablar de cine. Esto es impresionante, lo que hace Skype es, bueno, estratosférico. Exactamente. Impresionante. Bueno, pues hay grandes películas esta semana. Madre no hay más que una, ya verás cómo te va a gustar. Un documental sobre mujeres que tienen familia numerosa, 4 hijos, 5 hijos, ¿quién da más? Qué divertido. Y que están tan contentas de tenerlos. Y es lo mejor de sus vidas y no sé cuántas cosas más. Eso sí, todo ello desde una perspectiva católica. Es una película para nuestros oyentes. Va dirigida específicamente hacia nuestros oyentes. Igual que Mi otro John, que es una película de Paco Arango, que es un tipo listo, es un tipo que va haciendo películas y casi siempre les da un enfoque de, bueno, pues o la recaudación no, los beneficios van a utilizarse para no sé qué, de la investigación, de cosas así, y bueno, no sé si con eso consigue un poco más de público, porque lo que es por el argumento y el tratamiento no creo que lo consiga. En esta ocasión, con Carmen Maura como protagonista, nos traslada a una historia de una mujer que bueno, tiene una vida cotidiana normal, pero le diagnostican, nada más empezar la película, que tiene un cáncer de páncreas muy avanzado y que le queda muy poco tiempo de vida. Y decide hacer las cosas que le apetece, las cosas que no ha hecho en otros momentos. En concreto, ella quería ver el mar. Fíjate, con 70 y tantos años y no ha visto nunca el mar. La película es un disparate absoluto, porque para ver el mar, si todavía te queda algo de salud, y tienes dinero porque va al banco y retira el dinero y saca un bolso lleno de fajos de billetes de 50 y de 100, pues oye, no es tan difícil, diría yo, vamos. Pero, ¿cuál es la ocurrencia de la película para que vaya a ver el mar? Y voy a destripar un poco el argumento, siento hacer spoiler porque ya sé que todos nuestros oyentes, nuestras oyentas están ahí. Oh, necesito ver esta película. He dicho el título, Mi otro John. Vale. Pues resulta que unos científicos muy avispados han inventado un transmutador de mentes. Y entonces resulta que alguien que no puede hacer una determinada cosa, pues su mente se la pasan a un cadáver que tienen en buen estado de conservación. Y entonces puede ir en el cuerpo de ese cadáver a hacer lo que quería. Qué impresionante, no se le había ocurrido esto a nadie nunca con anterioridad. Además es un argumento de un atractivo impresionante. Bueno, la película es ridícula, es patética en casi todo su desarrollo y no vale la pena, pero vamos, por ningún lado. Por ningún lado. Más interesante, aunque pesadita, es Conversaciones sobre el odio. 2 actrices solo en pantalla, Cecilia Roth y Maricel Álvarez, perdón, hablando pues de su vida, hablando de que la una era representante de la otra, de que ahora no se llevan tan bien, tal. La película se hace muy pesada, dura 85 minutos solo, pero ese planteamiento de 2 actrices solas, dándole vueltas a las cosas en un escenario cerrado, y voy y vengo, se hace muy difícil. Además es que pienso que tiene poco atractivo lo que nos están contando. También para mi gusto poco atractiva La Isla Roja, una película ambientada en los años 70, que tiene, por cierto, a Queen Gutiérrez como protagonista, pero está hecha en Francia y creo que ya es la segunda o tercera película que yo recuerde que hace Queen Gutiérrez o King Gutiérrez en Francia. Bueno, aquí lo que estamos es en una isla, o bueno, en Madagascar, en una base aérea del ejército francés, y vamos a ver la vida un poco cotidiana que se produce allí con los militares y sus familias. A mí no me ha interesado demasiado. No es que esté mal hecha especialmente ni nada, sino que los conflictos que se producen
entre el padre y los hijos, que hay uno muy travieso, no sé qué, tal, me parecen un poco artificiales y, ya digo, poco interesantes. También francesa, El reino animal, creo que es bastante más interesante, una película de un futuro distópico raro, porque lo que plantea básicamente es que estamos ante una época en la que se producen mutaciones en los seres humanos y esas mutaciones les llevan a convertirse en animales o en que les aparezcan características de animales. Lo mismo te crecen unas alas, que empieza a salirte un lomo de lobo y colmillos y demás, que cualquier otra cosa. Y todas esas mutaciones son perseguidas por las autoridades. En realidad, aparte del tema un poco distópico, futurista, fantástico, yo creo que de alguna manera también la película lo que quiere es hacer valer la idea de hasta qué punto lo que es diferente se persigue y no se consiente. Lo que pasa es que no funciona. Es una película larga, dura 130 minutos y no acaba de funcionar. Le falta un poco para acabar de ser redonda. Menos interesante es Niat, una película estadounidense, biográfica, sobre una mujer que se empeñó en cruzar el estrecho que separa Estados Unidos de Cuba. 180 kilómetros entre Florida y Cuba. Lo hizo cuando era más joven, no lo consiguió, era una nadadora de élite y cuando tiene 60 o 60 y algún años, pues decide volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar. A pesar de la presencia entre las protagonistas de Annette Bening y Jodie Foster, no tiene ningún interés. Pero ningún interés. Vamos, es una película mala de campeonato. También es una película a olvidar, Juego Prohibido, japonesa, de terror, de Hideo Nakata, al que ya hemos visto en películas anteriores, que bueno, más o menos conseguían sobrecoger o sobresaltar un poco, pero que en esta ocasión roza el ridículo en muchos momentos. Película de, bueno, pues, de espíritus que vuelven a la vida, de personas muertas que vuelven a la vida. No sé, está toda muy mal hecha. Hay algunos momentos de efectos especiales que son de risa, sobre todo hay momentos en que aparecen unos cuerpos que se incendian, que aquello da, bueno, es patético, completamente patético. Más interesante es El legado, una película irlandesa basada en una novela de Joseph Sheridan Le Fanu, que nos habla de cómo era la situación de la mujer a final del siglo XIX. No tenían autonomía propia, si eran menores de edad tenían que tener un tutor y en este caso lo que ocurre es que es la heredera, puesto que el padre ha muerto, de una mansión y de una cierta cantidad de dinero y posesiones, y el padre además ha dejado como tutor a su hermano, al tío de la protagonista. Pero el tío, bueno, pues es una persona peculiar. No voy a dar más datos porque no quiero estropear el argumento para quien no conozca la novela. Quien haya leído una novela, evidentemente, es la adaptación pura y dura. Es una película bastante sobria, quizá adolece un poco de esa sobriedad, pero se deja ver bien y yo creo que el tema es interesante, ¿no? ¿Por qué tiene que haber determinados tutores? ¿Hasta qué punto el dinero acaba corrompiéndolo todo? No sé, tiene ideas que son bastante valiosas. También bastante interesante Camino de la Suerte, una película pequeñita española dirigida por Jorge Alonso, que también escribe el guión y que nos plantea la historia de un hombre que se queda viudo. Y bueno, pues, ¿qué ocurre cuando ya tienes una cierta edad y de repente pues te quedas ahí sin nadie? Tampoco tienes muchas ganas de estar con la hija o de que vengan a visitarte, además no te llevas bien con el yerno, pues de repente decides irse al pueblo y allí van a empezar a pasar algunas pequeñas cosas. Primero que nada, que está de muy mal humor a todas horas, que no quiere salir, no quiere ver a nadie, pero a partir de ahí hay algo un poco diferente. No cuento más porque es una película, ya digo, pequeña, bien hecha, con Tito Valverde de protagonista y actores y actrices no demasiado conocidas, pero muy solventes y con una película correcta, está bien. No es extraordinaria ni nada que se le parezca, tampoco el tema es que sea nuevo ni nos haya planteado cosas importantes, pero yo creo que sí que da como para pensar en un tema que ha aparecido en muchas películas, pero que siempre es bueno que vuelva a aparecer. Y es que la vida no se acaba hasta que se acaba. Es decir, puedes ser viejo, puede haberse muerto tu esposa o tu marido,
puede incluso tener un problema de salud, pero hay que seguir viviendo y disfrutar lo máximo que se pueda. Y esa idea a mí me parece positiva e interesante. También un documental, Vermeer, la mayor exposición de la historia. Es un documental sobre este pintor que lo que recoge es cuando la exposición que se hizo sobre sus cuadros y que bueno, recogía prácticamente casi toda su obra, porque tiene muy poca producción, son 40 y tantos cuadros, algunos además se han perdido, y de repente se hizo una exposición en Holanda recogiendo bueno, pues, la mayor parte de sus trabajos. Es demasiado convencional. Está bien ver cuadros como La chica de la perla o similares, ese realismo especial que tenía Vermeer, y es bonito porque además es que estos documentales sobre pintura están rodados con una calidad brutal, en donde de repente un cuadro pequeño lo ves a tamaño de pantalla gigante, ¿no? Y si te pones en las primeras filas, aquello es impresionante, absolutamente impresionante. Es que ves hasta cada defecto de la pintura, cada grieta que se ha producido con el paso del tiempo. Bueno, es, ya digo, impresionante. Lo que pasa es que al final estamos ante una exposición, estamos ante una pequeña cantidad de cuadros y especialistas que nos van diciendo, a pesar de que el cuadro es estático y no se mueve y no sé cuántos y no sé qué más, aquí observamos como una intención de movimiento y qué está pensando la protagonista. No sé, ya van buscando ahí cosas un poco peculiares, ¿no? Con todo, se disfruta por la calidad de la pintura y sobre todo por la calidad de la imagen que han puesto en este documental y en este tipo de documentales. Por cierto, está en sesiones sueltas. Yo lo vi en el ABC Par y está en una sesión al día y cuidado que no durará lo mismo más de una semana porque no son documentales que duren mucho. Lo digo porque si alguien quiere verlo, que espabile porque luego ya irá a parar seguramente a que se pongan alguna cadena de televisión o algo similar y en esos pases evidentemente la pantalla de televisión. Si se quiere ver así a buen tamaño, pues ya digo, obviando la parte de los comentarios que en algunos casos a mí me parecen un poco ridículos. Pero el estreno de la semana, sin ninguna duda, y lo he dejado para el final, es Los asesinos de la luna, la nueva película de Martin Scorsese, que tiene a Robert De Niro y a Leonardo DiCaprio como protagonistas, junto a muchísimos más actores, pero ellos encabezando un reparto bueno, espectacular. Película de 3 horas y media, de casi 3 horas y media. Le falta algún minuto para las 3 horas y media. Esto hacía tiempo que no lo veíamos en cine. Ya solo por eso casi vale la pena acercarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues una historia muy potente, muy, muy potente. Que además está basada en una historia real que yo al menos desconocía y que tiene que ver con una tribu india que fue desplazada de la zona en la que vivían. Los enviaron a una zona pues seguramente desértica y mala de Oklahoma. Y en la década de 1920, bueno, pues resulta que allí apareció petróleo. Y de repente esa tribu india pues se convirtió en la tribu más rica del mundo, porque tenían petróleo en esa extensión de terreno que les había dado el gobierno estadounidense a cambio de las tierras mejores en las que vivían con anterioridad. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que por una parte los indios son considerados incapaces a nivel legal, porque estaban catalogados como tontos, básicamente, y tenían que tener un tutor legal que administrase sus cosas, individualmente cada uno de ellos, no la tribu en conjunto, sino individualmente. Es decir, podías tener que el terreno que te había tocado estuviese lleno de pozos de petróleo, entrase el dinero a las puertas a tu casa, pero no podías disponer del dinero, tenía que ser con la autorización de un tutor, que normalmente era un hombre blanco. Y por otra parte aparecieron inmediatamente, evidentemente, todos los aprovechados, todos los listos que querían sacar tajada a costa de ese petróleo y que tenían que ver pues desde gente que montaba una petrolera sin tener petróleo hasta petroleras ya instauradas o bien otra gente que simplemente iba de benefactor de los indios, de ser el mayor amigo que tenían, pero que les sacaba todo el dinero que podía. Y en medio de eso, pues no había ningún problema en saltarse la ley por todos los lados e incluso cometer asesinatos. Oye, pues tú te vas a casar con la india esta, luego matamos a toda su familia de manera que vaya heredando y luego la matamos a ella y heredas tú. Pues montajes de este estilo se ve que hubo a la bestia. Y nunca acabaron de estar esclarecidos. La película cuenta todo esto con un lujo de detalles impresionante.
con la realización típica de Scorsese, muy buena realización. Es un director que sigue dominando el medio cinematográfico y que a sus 80 años sigue teniendo una lucidez absolutamente envidiable. Y al final es una película de 3 horas y media, pero es una gran película. Es una gran película. Me hizo gracia que yo la vi en los cines a veces también, que hacen intermedio. En los intermedios antes se hacían en este tipo de películas porque las bobinas de 35 milímetros con las que se proyectaba no podían con 3 horas y media, y entonces se tenía una bobina, se proyectaba, se empezaba la proyección y a mitad había que parar, quitar esa bobina, poner la otra y se dejaban unos minutos. Pero claro, ahora no es necesario porque es digital. Lo que pasa es que creo que han pensado que, dado que mayoritariamente el público que acude a las salas suele ser público mayor, lo mismo necesita ir al lavabo. Iba a decir yo que en 3 horas y media surgen otras necesidades. Sí, entonces, bueno, me hizo gracia, ¿no?, que de repente al principio de la película pone, esta película la hemos preparado para que haya un intermedio de unos minutos, tal, no sé cuántos, y eso a mitad de película está el intermedio. Eh, Independientemente de eso, la película es magnífica, es una de las grandes películas de Scorsese y vale la pena verla. Los asesinos de la luna, una película bien hecha. Yo recomiendo de esta semana Los asesinos de la luna. Se puede ver El reino animal, es una película curiosa, aunque se hace un poco larga. Por supuesto, como decía, el documental Vermeer, no por los comentarios que se hacen, que algunos sí que se han acertado, pero sí por las pinturas, son una preciosidad. El legado también me parece que es una película interesante, aunque bueno, es un poco sobria, como decía antes, y Camino de la Suerte, yendo con la perspectiva de que es una película muy pequeñita, creo que también tiene elementos interesantes. Así que no está mal la semana. ¿No? Una semana, digamos, de mitad para arriba en cuanto a películas de calidad. Y nos quedamos con ganas. Estabas hablando de la de Scorsese y decía yo que, claro, cuando se juntan, digamos, buenos directores, buenos actores y un buen guión, al final sale. Lo normal es que salga bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es que además la historia es potentísima, ¿eh? La historia es que te quedas ahí mirando y dices, no puede ser verdad todo esto. No puede ser verdad el cómo se les dieron tierras a los indios y luego se les incapacitó para administrarlas porque eran, eran tontos. O sea, estaban catalogados legalmente como tontos, como bobos, como si fuesen niños, y cómo se aprovechó la gente de todo eso. Y eso ocurrió en pleno siglo XX y con el consentimiento del gobierno de Estados Unidos, que permitió todo eso, permitió asesinatos, permitió, bueno, lo permitieron todo, vamos. Es impresionante. Es que el tema ya es impresionante. La película, el guión está basado en un libro de David Grant, que debe estar bastante bien y bastante documentado, y el guión lo hace también el propio Martin Scorsese junto a Eric Roth, que es un guionista importante y al que hemos visto en todo tipo de películas, desde Forrest Gump, por poner una que la gente recordará, porque normalmente no nombramos casi nunca a los guionistas. Pues eso de Forrest Gump, más comercial, más convencional. Otra, como el curioso caso de Benjamin Button, era muy curiosa, muy atípica. O Múnich, que es una de sus grandes películas, es guión, estoy diciendo, vuelvo a decirlo. Este lo hacía junto a Tony Kushner en la película de Steven Spielberg, que bueno, es un peliculón, es una de sus grandes películas, pero también le encontrábamos en El Dilema, quizás la gente lo recuerde, en la película de Michael Mann sobre las tabaqueras y demás. Ha hecho cine comercial, Eric Roth, pero también ha hecho cine de contenido muy, pero que muy potente. Y una de las películas de contenido de las que ha escrito el guión es Los asesinos de la luna. Yo se la recomiendo a la gente, es una película que hay que ver, ¿eh? Y Bueno, además en cine, porque tiene una parte visual muy potente. pues ya te digo que nos quedamos con ganas de a ver si nos podemos acercar a verla y no perdérnosla antes de que se desaparezca de la gran pantalla, porque es lo que, Pues bueno, eso. supongo que está No, yo, aguantando. yo creo que durará, ¿eh? Yo creo que durará fácilmente hasta Navidades, porque es que la presencia de DiCaprio y de Robert De Niro, pues hombre, son actores que siguen arrastrando a gente al cine. Sigue habiendo estrellas que además está bien que sean así, porque Robert De Niro quizá ha hecho un cine también más comercial, más convencional, pero Leonardo DiCaprio ya desde hace muchos años va eligiendo con tacto sus películas. Además hay que agradecerle que es un tipo con un compromiso con el medio ambiente, con la lucha por la defensa de la naturaleza y demás,
de los que se pringa, de los que coge y sale ahí y va a mesas redondas y va a reuniones y en conferencias. Y bueno, que alguien que tiene su repercusión mediática haga este tipo de cosas siempre está bien desde mi punto de vista, porque podría estar cómodamente anclado ahí en hacer sus peliculitas, ganar mucho dinero, la buena vida, y no, el tipo está siempre ahí apareciendo en todo tipo de sitios y dejando su mensaje bastante contundente, ¿eh? Y esto, vamos, al menos a mí siempre me reconforta que haya gente que aprovecha su tirón público para hacer este tipo de cosas. Pues sí, pues ahí lo dejamos, como digo. Veremos a ver si nos podemos acercar al cine. Juan, lo vamos a dejar por aquí Sí, porque yo me y tengo que ir a dar una vuelta por la montaña, me tengo que hacer mi paseo diario, vamos, unos cuantos kilómetros por aprovecha. ahí, claro, está plenamente nevado, no tengo que aprovechar, vamos, puedo bajar al lago. Mira, Métete ves dentro de el la lago ahí, puedo pantalla, bajar métete, ahora a dar un paseo al lago. a ver si tienes suerte. Y lo dejamos por aquí. El lunes que viene volvemos a hablar nosotros y le recordamos a la audiencia que los jueves, a partir de las 10 de la noche, estáis por aquí en Clartelera, Pablo y Sí, tú, y comentéis los estrenos y comentéis también algún tema de actualidad. Salud y hasta el lunes que viene. Un abrazo. venga, un abrazo. Lliure directe Radio Clara i fins així l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.